Llovía con fuerza cuando oí pasos detrás de mí en el pavimento mojado. Seguí caminando hacia mi camioneta, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, tratando de calmar el ruido en mi cabeza después de todo lo que acababa de pasar dentro de la casa de Jake Martínez. La fiesta seguía siendo ruidosa detrás de mí. La música se escapaba por las ventanas abiertas mezclada con risas y gritos, pero nada de eso importaba. Lo único que podía oír era su respiración detrás de mí, rápida y entrecortada, como si temiera que yo desapareciera si ella reducía el ritmo. Ethan. Su voz atravesó la lluvia y golpeó el asfalto. Me detuve, pero no me di la vuelta de inmediato. Mi corazón estaba haciendo algo extraño. Latía demasiado rápido, demasiado fuerte. Ya sabía quién era. Lo supe en el momento en que oí los pasos. Siempre te vas demasiado pronto. Finalmente me giré. Riley estaba unos pasos atrás, con su cabello oscuro y mojado, los brazos cruzados como si se estuviera conteniendo. Se veía diferente allí, bajo la luz de la calle, más mayor de lo que recordaba, pero también más expuesta, más real. No me voy, dije, aunque una parte de mí sabía que eso no era del todo cierto. Sí, te vas, respondió, acercándose. Llevas años yéndote. Esas palabras me dolieron más que la lluvia que empapaba mi chaqueta. No supe qué decir porque no se equivocaba. Cada vez que empezábamos a hablar, cada vez que algo real intentaba surgir entre nosotros, yo encontraba una excusa para desaparecer. ¿Por qué me has seguido?, le pregunté. Porque estoy harta de preguntarme qué pasaría si te quedaras. Esa pregunta me había perseguido mucho antes de esa noche. Me llamo Ethan Cross. Tengo 23 años. Trabajo como carpintero autónomo en Austin, principalmente haciendo muebles a medida y reformas en casas. Conozco a la familia Martínez desde que tenía 9 años, desde el día en que Jake se mudó 3 casas más abajo y se convirtió en mi mejor amigo. Riley también estaba siempre allí. La hermana mayor de Jake, 4 años mayor que nosotros, siempre fuera de nuestro alcance. Para entender cómo acabamos allí, bajo la lluvia, tengo que remontarme al principio de esa noche. Volvamos al salón de Jake un viernes por la noche a finales de septiembre. Jake había organizado una reunión informal, nada sofisticado, unas 15 personas. Cerveza, música, conversación distendida. Casi no voy. Llevaba toda la semana trabajando en una mesa de comedor a medida, lijando y dando forma hasta que me dolía la espalda. Pero Jake me llamó e insistió en que tenía que dejar de esconderme en mi taller. Te estás convirtiendo en un ermitaño, me dijo. Ven a ser humano por una vez. Así que me duché, me puse una camisa limpia y conduje hasta allí alrededor de las 8. La casa estaba llena de caras conocidas, amigos que conocía desde hacía casi toda mi vida. Y Riley estaba allí, sentada en la silla de la esquina, leyendo un libro. Solo eso debería haberme indicado que algo era diferente. Riley no solía leer en las fiestas. Normalmente era ella la que contaba historias y hacía reír a todo el mundo, pero esa noche parecía callada, distante. Cogí una cerveza y sin pensarlo realmente, me senté en la silla vacía a su lado. ¿Es un buen libro?, le pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida, y luego lo cerró con el dedo sosteniendo la página. Parecía cansada, no físicamente, sino como si algo pesado hubiera estado sobre ella durante un tiempo. Es sobre una mujer que encuentra viejas cartas de amor escondidas en la casa de su abuela, dijo. Toda una vida secreta que nadie conocía. Algo en su forma de decirlo me hizo mirarla más de cerca. ¿Va todo bien?, le pregunté. Ella dudó y luego se volvió completamente hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo, Ethan? Claro. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona? La pregunta me pilló desprevenido. Últimamente había estado pensando lo mismo, actuando por inercia, haciendo lo que tenía sentido en lugar de lo que me parecía correcto. Sí, admití, más de lo que me gustaría. Hablamos durante casi 20 minutos después de eso, más tiempo del que habíamos hablado nunca. Me contó que su trabajo en una empresa de diseño no era lo que esperaba. Yo le hablé de mi trabajo, de lo mucho que me gustaba y de lo atrapado que me sentía a veces por estar siempre en el mismo sitio.
Me pareció importante, como si se estuviera abriendo algo que no sabía cómo manejar. Entonces alguien al otro lado de la sala me llamó por mi nombre, devolviéndome al ruido. Me invadió esa familiar urgencia, la necesidad de escapar antes de que las cosas se complicaran demasiado. Probablemente debería unirme a ellos, dije, ya de pie. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Por supuesto, pasé el resto de la noche fingiendo estar presente, pero mi atención seguía volviendo hacia ella. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban al otro lado de la sala, algo se retorcía en mi pecho. A las 10:30, decidí que ya había tenido suficiente. Me despedí y me dirigí a la puerta. Y ahora aquí estábamos, bajo la lluvia con Riley, diciéndome que siempre me marchaba demasiado pronto. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver la lluvia acumulándose en sus pestañas. Llevamos años dándonos vueltas el uno al otro, dijo en voz baja, y ya estoy harta de fingir que no me importa. Tragué saliva, sabiendo que tenía razón, sabiendo que ese momento lo cambiaría todo si no huía. Y por primera vez en mi vida, no quería hacerlo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si quisiera que lo dijéramos todo o que no dijéramos nada. Riley se quedó allí esperando, sin presionarme, sin llenar el silencio. Eso era nuevo. La mayoría de la gente intentaba facilitarme las cosas. Ella no. Solo observaba mi rostro como si finalmente hubiera dejado de adivinar. No me alejo porque no me importe, dije. Mi voz sonaba extraña, más débil de lo habitual. Me alejo porque preocuparme me parece cruzar una línea que no sé cómo volver a cruzar. Sus hombros se hundieron un poco, como si se hubiera estado preparando. ¿Te refieres a que soy la hermana de Jake? Sí, respondí inmediatamente. Por eso y por otras 100 razones. Dio otro paso hacia mí. Solo nos separaban unos pocos metros. Ahora dímelas. Negué con la cabeza. No son buenas razones. Entonces no sobrevivirán al ser dichas en voz alta. La miré. La miré de verdad, allí de pie, empapada, con la mirada fija, negándose a dejarme esconderme detrás de los hábitos que había perfeccionado durante años. Tengo miedo, dije. Tengo miedo de arruinar las cosas con Jake, con nuestros amigos, contigo. Ella asintió lentamente. Vale, eso es sincero. Tengo miedo de que, si me permito desear esto, no sabré cómo parar. Continué. Tengo miedo de que te des cuenta de que no soy suficiente, de que mi vida es demasiado pequeña. Ella frunció el ceño. ¿Crees que tu vida es pequeña? Cita. Trabajo solo, vivo solo. Construyo cosas y luego veo cómo otras personas se las llevan a casa. Le dije, tú vivías en la ciudad, tienes todo un mundo que yo nunca he conocido. No me interrumpió, solo escuchó. No quiero ser un capítulo que superes. Terminé. Riley se acercó a mí, lo suficiente como para que la lluvia de su chaqueta rozara la mía. Tú no puedes decidir eso por mí. Lo sé, dije. Ese es el problema. Exhaló un suspiro tembloroso. Ethan, he pasado años construyendo una vida que parecía impresionante sobre el papel, pero que en realidad me hacía sentir vacía. Volví porque estaba cansada de fingir que el éxito me hacía sentir realizada. Fruncí el ceño. Jake dijo, volviste por el trabajo. Eso es lo que le dije a todo el mundo, respondió ella. Era más fácil. Esperé con el corazón latiendo con fuerza. Volví porque cada vez que venía a casa, este lugar me parecía más real que cualquier otro. Ella dijo, y porque cada vez que te veía sentía que dejaba algo sin terminar. Las palabras se posaron entre nosotros, pesadas, certeras. No te vas porque no te importe, dijo ella con suavidad. Te vas porque te importa demasiado. Me reí en silencio, más como un suspiro que como un sonido. Lo haces parecer sencillo. Es sencillo, dijo ella, pero no es fácil. Miré hacia la casa con las luces brillando a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. Jake no puede saber esto. Ella sonrió un poco. Ya lo sabe. La miré fijamente. ¿Qué? Lo descubrió hace años, dijo ella. Solo ha estado esperando a que tú te dieras cuenta. Eso no tiene gracia. No estoy bromeando. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Hablas en serio? Mucho, dijo ella.
El mes pasado me dijo que estaba cansado de ver a su mejor amigo huir cada vez que las cosas se ponían serias. Me pasé la mano por el pelo mojado. Todo este tiempo, no engañábamos a nadie, dijo ella, excepto a nosotros mismos. La lluvia amainó como si se calmara para escuchar. Me sentí expuesto, como si todas las excusas que había utilizado me hubieran sido arrebatadas silenciosamente. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Ella no dudó. Quiero honestidad. Quiero que te quedes cuando las cosas se pongan incómodas. Quiero que dejes de dar por hecho el final antes incluso de empezar. Cita. ¿Y si sale mal?, pregunté. Entonces saldrá mal, dijo ella, pero al menos será real. La miré a la boca, luego a los ojos y luego aparté la mirada. No sé cómo hacer esto. Levantó la mano y me acarició la muñeca con los dedos, con suavidad pero con firmeza. No tienes que saberlo. Solo tienes que no marcharte. Volví a encontrar su mirada. Algo dentro de mí cambió, como una puerta que se abre tras haber estado cerrada durante años. He pensado en ti más de lo que debería, admití, más de lo que jamás me había permitido admitir. Sus labios esbozaron una suave sonrisa. Yo también. La lluvia se convirtió en una llovizna. Nos quedamos allí, respirando el mismo aire, con el espacio entre nosotros cargado y silencioso. Quédate, dijo, no como una orden, sino como una petición. Asentí. Me quedaré. Esta vez, su sonrisa fue más brillante, mezclada con alivio y algo parecido a la esperanza. Bien. Dentro de la casa, alguien se rió a carcajadas. El mundo seguía girando, ajeno a que algo importante acababa de cambiar. Riley miró hacia la puerta y luego volvió a mirarme. Probablemente deberíamos volver dentro antes de que Jake envíe un equipo de búsqueda. Probablemente, dije. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Por si sirve de algo, añadió en voz baja. Te seguí porque estaba cansada de ser valiente sola. Tragué saliva. No estás sola. Ella me tomó la mano y yo se lo permití. Me pareció algo natural, como algo que mi cuerpo había estado esperando hacer durante años. Juntas, volvimos a la casa, sabiendo ambas que esa no era el final de la conversación. Era el comienzo. Volver a entrar en la casa fue diferente a salir de ella. La música seguía sonando. Las mismas personas seguían hablando en los mismos grupos, pero algo dentro de mí había cambiado. La mano de Riley rozó la mía al cruzar la puerta, y aunque no nos cogimos de la mano, la cercanía me pareció evidente. Jake levantó la vista desde la cocina en cuanto nos vio. Sus ojos pasaron de mi chaqueta empapada al pelo mojado de Riley, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ya era hora, dijo en voz alta, lo suficiente para que algunas personas cercanas lo oyeran. Riley gimió. Jake. ¿Qué?, dijo levantando las manos. Solo lo digo. Te ha costado demasiado tiempo. Me ardía la cara. ¿Lo sabías? Sabía, se rió. Tío, lo sé desde que éramos adolescentes. Nunca has mirado a nadie como miras a mi hermana. Miré a Riley. Sonreía, pero tenía las mejillas sonrojadas. Y Riley, continuó Jake, ha preguntado por ti cada vez que ha venido a casa. Cada vez. No es cierto, dijo ella, pero fue débil y todos lo sabíamos. Algunas personas cercanas habían empezado a prestar atención. Brandon se inclinó desde el sofá. Esperen, ¿qué está pasando? Ethan y Riley finalmente dejaron de ser idiotas, anunció Jake. Hubo un momento de silencio, luego risas, no burlonas, cálidas, como si todos hubieran estado esperando este momento. Tiene mucho sentido, dijo Emma. Pensaba que lo estaba imaginando. No lo estabas, añadió Ashley. Todos lo vimos. No podía creerlo. Todos esos años pensé que estaba ocultando algo privado, algo arriesgado. Resultó que había sido obvio. Riley se escabulló para coger una toalla y secarse el pelo. Me quedé con Jake en la cocina mientras él metía tazas en el fregadero. Bueno, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Creo que sí, respondí. ¿De verdad no te importa? Me miró como si la pregunta le sorprendiera. Ethan, eres mi mejor amigo. Ella es mi hermana. Si os hacéis felices el uno al otro, ¿por qué iba a importarme? Exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Tenía miedo de perderte. Él negó con la cabeza.
Me perderías si le hicieras daño. No si te preocupas por ella. Riley regresó con el pelo envuelto en una toalla, luciendo más relajada que nunca. Cruzó mi mirada y algo pasó entre nosotros que se sintió privado, incluso en una sala llena de gente. La fiesta continuó durante otra hora, pero todo se sintió más suave, más fácil. No nos aferramos el uno al otro, no hicimos un gran alarde de ello. Simplemente existimos en el mismo espacio, ocasionalmente cruzando nuestras miradas, sonriendo sin miedo. Hacia medianoche, la gente empezó a marcharse. Ayudé a Jake a limpiar mientras Riley se sentaba a la mesa, mirándome como si estuviera estudiando algo que llevaba mucho tiempo queriendo entender. Cuando terminamos, la acompañé a su coche. Había dejado de llover y el aire era fresco y limpio. Entonces, apoyada en la puerta, me dijo, ¿y ahora qué? Pensé en ello, en todas las excusas que solía poner. Mañana tengo que terminar una mesa y empezar otro proyecto. Ella sonrió. No me refería a eso. Lo sé, dije. Mañana me gustaría llevarte a desayunar a algún sitio tranquilo. Me gustaría, y quizá después, añadí, podrías ver mi taller. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Nos quedamos allí un momento, sin prisas. Antes, en este momento, yo me habría marchado primero, pero no lo hice. Gracias por seguirme, le dije. Ella sonrió. Gracias por no marcharte. Entonces me besó, con suavidad, con seguridad, sin prisas. Cuando se apartó, su expresión era tranquila, como si algo dentro de ella se hubiera calmado por fin. Nos vemos por la mañana, dijo. La observé hasta que entró en casa y entonces me fui a la mía. Mi casa parecía más silenciosa de lo habitual, pero no solitaria, más bien como si estuviera esperando algo nuevo. No dormí mucho esa noche. No dejaba de pensar en lo cerca que había estado de irme, como siempre hacía, y en lo diferente que se sentía todo porque no lo había hecho. Por la mañana tenía una cosa clara. Fuera lo que había con Riley, ya no iba a huir de ello. Me desperté temprano a la mañana siguiente, mucho antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio. La luz empezaba a colarse por las ventanas. Me quedé tumbada un rato, mirando al techo, reviviendo la noche anterior y esperando que se desvaneciera como un sueño. Pero no fue así. El recuerdo era sólido, real. Preparé café, me duché y me quedé delante del armario más tiempo que nunca. Todo me parecía mal, o como si me estuviera esforzando demasiado. Finalmente me decidí por unos vaqueros y una camisa que Riley había elogiado una vez en una barbacoa hace años. Me parecía adecuado, como un recuerdo silencioso. La recogí a las 9:15. Estaba esperando en el porche de su pequeño apartamento, encima de la librería de la calle principal. Cuando me sonrió a través del parabrisas, sentí un nudo en el pecho, pero era una sensación agradable. «Buenos días», dijo al entrar. «Buenos días», respondí. «Estás preciosa». Ella se rió suavemente. «Pareces nervioso». «Lo estoy», admití. «Bien», dijo ella. «Eso significa que te importa». Fuimos a una pequeña cafetería a la que llevaba años yendo. La dueña nos recibió como si hubiera estado esperando este momento. Riley se dio cuenta y levantó una ceja. «Es un pueblo pequeño», le dije. «La gente se fija en todo». «No me importa», respondió ella. El desayuno fue fácil, agradable. Hablamos sin mirar el reloj. Nadie tenía prisa. Sin excusas, solo nosotros. En un momento dado, ella se inclinó sobre la mesa y posó su mano sobre la mía, como si siempre hubiera estado allí. Después la llevé a mi taller. Nunca había llevado a nadie allí, salvo a clientes. Abrir la puerta me hizo sentir extrañamente vulnerable. La habitación olía a madera y barniz. La luz de la mañana entraba por las ventanas. Había proyectos en diferentes fases de finalización. Riley caminaba despacio, observándolo todo. «Esto es increíble», dijo. «Se parece a ti». Se detuvo ante una mecedora en la que había estado trabajando para mí. Pasó los dedos por el reposabrazos curvado. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «No está terminada», le advertí. «Tendré cuidado». Se sentó con cuidado y se balanceó una vez, sonriendo. «Me da seguridad», dijo.
Esa palabra me impactó más de lo que esperaba. Pasamos la tarde conduciendo por el campo, hablando de todo lo que nunca habíamos dicho, de sueños pasados, ideas futuras, errores. El silencio entre las conversaciones era cálido, no incómodo. En un momento dado me miró y dijo, solía desear que te quedaras. Nunca pensé que realmente lo harías. No sabía cómo, le dije, pero estoy aprendiendo. Cuando la dejé, el sol estaba bajo y el cielo tenía un color suave. Nos quedamos junto a su coche, sin prisa. Entonces, me dijo, ¿cuándo te volveré a ver? Sonreí. Mañana y pasado mañana, y probablemente muchas veces después. Me gusta ese plan, dijo. Me besó lenta y decididamente, y luego entró en casa. Esperé a que se encendiera la luz antes de marcharme. Esa noche llamé a Jake. ¿Cómo te ha ido? Me preguntó inmediatamente. Muy bien, le respondí. Me alegro, os lo merecéis los dos, dijo. Después de colgar, me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Por primera vez, pude imaginarme compartiendo ese espacio. Libros en las estanterías que no eran míos. Otra taza de café en el fregadero. Otros regalos llenando el silencio. Afuera volvió a llover. Esta vez, ligeramente. Pensé en Riley siguiéndome bajo la tormenta, negándose a dejarme desaparecer. Me di cuenta de algo importante. No me había alejado porque no sabía lo que quería. Me había alejado porque tenía miedo de admitir que ya lo sabía. Esta vez me quedé.